Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, República Dominicana. Alabado el que vive, como siempre, alabado el que vive, hacia Dios toda la gloria. En esta hermosa mañana vamos a estar hablando, así que atento y atenta, vamos a estar compartiendo llamado y súplica de Dios de Israel para que se vuelva a Él, restauración y promesa de la bendición de Dios para su pueblo. Aleluya, así que usted puede buscar en el capítulo 14 del libro de Oseas, desde el versículo 1 al verso 9 vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana, esperando que Dios bendiga su casa, bendiga su vida y bendiga a su familia de una manera muy especial. Así que este día es un día hermoso que ha hecho Dios para que nos gocemos en Él. Aleluya, dando gracias a nuestro amado Padre Celestial por usted y también por todos y todas las personas que se estarán conectando, aleluya, y que estarán consumiendo el contenido de lo que vamos a estar hablando en este día. Tiempos decisivos desde Atomayor, República Dominicana. Un servidor, el pastor Diógenes Lorenzo Morales. Bendito el que vive, a Dios sea toda la gloria. Yo quiero iniciar con una oración de apertura presentando a Atomayor, presentando las actividades que tiene la Asociación de Pastores. Aleluya, adorando para que Dios se glorifique de una manera muy especial. En este día, Padre, te doy gracias por este privilegio que me concede de poder estar en esta plataforma y así compartir con todos y todas una palabra de bendición. Yo te presento a Atomayor, Padre Santo. Mira las cosas que están pasando en esta provincia, las muertes de algunas personas que han perdido la vida, también los atracos que han estado ocurriendo. Nosotros te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que detenga, Señor, esa ola. Bendito sea Dios para siempre, de delitos, delincuencial que está afectando a nuestra provincia. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, y que nos unamos como iglesia, como pueblo de Dios, en oración. Tú has hecho una promesa en la palabra que dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, yo te presento a Atomayor, te presento a los pastores, te presento a las iglesias, te presento al pueblo sencillo y llano, Señor, que no te conoce, que no ha hecho profesión de fe, Señor, para que tú vengas trabajando con ese pueblo, cambiando sus corazones. Bendito sea Dios para siempre, dándole a entender que solamente a través de Jesucristo, aquel que murió de la cruz del Calvario y ofreció su vida, bendito sea Dios para siempre, podemos alcanzar salvación y vida eterna y la plenitud de vida. Bendito sea el Señor, que solamente en Jesucristo está la seguridad del hombre, está la seguridad del pueblo, está la seguridad de la nación y la seguridad del mundo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos atando, reprendiendo, echando fuera todo principado, todo espíritu de la tiniebla, toda fuerza del mal, aleluya, que quiera impedir que tu palabra llegue a los corazones, corra como ríos de agua viva y produzca sanidad en los corazones sedientos que andan sin Dios y sin esperanza en este mundo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Así que yo le invito a usted en esta hermosa mañana a que abra su Biblia en el capítulo 14 y capítulo final del libro de Oseas. Y yo quiero leer en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
el contenido que tiene este capítulo que vamos a estar desglosando en breve. Aleluya, y que nos habla acerca del llamado de Dios y la súplica de Dios a su pueblo Israel para que se vuelva a Él, su restauración y la promesa de la bendición de Dios. Aleluya. Y la palabra dice: vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decídele: quita toda iniquidad y acéptanos con gracia y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará del asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como el ciprés verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Aleluya. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos leído en esta hermosa mañana, esperando, aleluya, que sea de bendición para las personas que nos están viendo y los que nos estarán viendo posteriormente. Aleluya, que la bendición de Dios esté con usted, esté con su casa, esté con su familia. Bueno, quiero saludar a Atahualpa Brito en esta mañana que nos está viendo. Alabado el que vive. Y hoy vamos a estar hablando precisamente en este capítulo final del llamado de parte de Dios para la nación de Israel. Es una especie de súplica donde Dios está llamando a su pueblo, alabado el que vive, que lo rechazó en una ocasión. Usted recuerda bien lo que la palabra de Dios nos dice, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo recibieron le concedió la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, aleluya, sino de Dios. Eso dice la palabra, aleluya. Por eso el Señor, hablando con Nicodemo, le dijo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu, porque hay que nacer de nuevo.
Alabado sea Dios para siempre, producto de la caída del hombre en el huerto del Edén. Aleluya, el hombre se separó de Dios y pasamos a formar parte de lo que se conoce como la raza caída. Bendito sea Dios para siempre, donde el hombre no muere físicamente, pero sí espiritualmente separado de Dios, y eso se conoce como muerte espiritual. Bueno, quiero saludar a mi hermana Delcy de los Santos, que se une a la gente que nos está viendo en esta mañana. Bendito y que vive por los siglos de los siglos. De manera que tanto usted como yo necesitamos tener un encuentro con Dios, y lo que ya hemos abrazado la fe y hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos que mantener nuestra profesión de fe, creyendo, confiando en nuestro amado Padre Celestial, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y sabiendo que Satanás, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros debemos resistir firme en la fe. Alabado sea Dios para siempre, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y está tratando de diversas formas de impedir que el hombre se encuentre con Dios y provocar que muchos de los que ya tienen a Dios o tenemos a Dios en nuestros corazones y que estamos viviendo para Él, nos apartemos de Dios. Bendito y que bien. Por eso mucha gente se aparta, se separa de Dios, se descarrían, como decimos, ¿verdad? Popularmente. Pero usted necesita mantener su fe firme y su confianza en Dios. Aleluya, sabiendo que la única cosa importante y la única cosa de valor que usted tiene es su comunión, su fe, su relación con Dios. De hecho, la palabra dice que debemos poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Lo que nos está diciendo que nosotros, alabado sea Dios para siempre, en vez de estar mirando a otro lado, a las cosas que perecen con el tiempo y que son pasajeras, bendito sea Dios para siempre, debemos tener nuestra mirada puesta en aquel que vino hasta este mundo y ofrendó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. De hecho, la palabra de Dios nos dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Usted puede tener fortuna, usted puede tener fama, usted puede haber adquirido todos los méritos a nivel terrenal, en su carrera profesional, en cualquier ámbito de la vida secular, pero si usted no ha tenido la oportunidad de confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, bendito el que vive por los siglos de los siglos, usted lo habrá perdido todo. Porque tal como lo dijo el sabio Salomón, después que examinó todo, el Señor le concedió a Salomón aquí bajo el cielo, explorar todo bajo el cielo. Bendito el que vive. Y Salomón, aleluya, concluyó diciendo que todo es vanidad de vanidad, dijo el predicador, exhortando a los hombres de este mundo, aleluya, a los que se creen sabios, quizás creen que son más entendidos, a lo mejor creen que son más sabios que Salomón, que teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. O sea, el único bien, el mayor bien que el hombre puede conseguir y que puede tener sobre la faz de la tierra, se llama Jehová de los ejércitos.
a través de Jesucristo, el que vino como segundo Adán para restaurar nuestra fe, para restaurar nuestra comunión con Dios. Bendito el que vive, porque en Adán todos hemos pecado y somos constituidos pecadores. Pero en Jesucristo, bendito sea Dios para siempre, recibimos vida. Alabado sea Dios para siempre, y todos somos vivificados, como dice la palabra de Dios. De manera que cuando Jesús vino por primera vez al pueblo de Israel, a lo suyo, a su nación, ellos lo estaban esperando como un rey, un guerrero que lo iba a librar de la esclavitud del yugo del pueblo romano. Sin embargo, bendito sea Dios para siempre, el Señor no vino para liberarlo de los enemigos terrenales, sino de los enemigos espirituales. Y vino en forma de un bebé, de un niño, alabado sea Dios para siempre, el que murió de la cruz del Calvario. Y imagínense usted el concepto que pudo haber tenido el pueblo de Israel viendo a su Salvador o a su Mesías crucificado en la cruz del Calvario. Jamás pensaron que un hombre clavado en la cruz del Calvario podría ser el Dios que ellos estaban esperando. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero vamos al contenido aquí en la palabra de Dios. En el capítulo 14, Dios, hablando en el versículo 1, dice: vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, el pueblo de Dios, que Dios le llamó a través de la historia, a través de los profetas, y lo escogió como una nación. Aleluya, le ofreció una tierra prometida que fluía leche y miel, pero el pueblo no escuchó, no obedeció a Dios conforme a los parámetros y las dimensiones que Dios tenía para que el pueblo se sometiese en obediencia conforme a sus planes y su propósito. El pueblo no lo hizo. Bendito sea Dios para siempre. Y Dios dijo: bueno, si ustedes obedecen, ustedes van a ser una nación bendecida, un pueblo, aleluya, que será cabeza y no cola, un pueblo, aleluya, considerado como real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes en medio de un mundo envuelto en pecado, en medio de los pueblos paganos, de las naciones impías que adoraban los ídolos, bendito el que vive, y no alababan y glorificaban el nombre poderoso de Dios. Y Dios le habló, no solamente a través de Moisés, aleluya, le dio leyes, estatutos y ordenanzas para que el pueblo la obedeciese y viviese conforme al decreto que Dios había establecido en su palabra, aleluya, para honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Y esa enseñanza se la transmitieran a sus hijos de generación en generación. Pero el pueblo, en vez de obedecer a Dios y someterse al llamado de Dios desde ese tiempo, alabado el que vive, porque Dios quería una generación temerosa de Dios y obediente que viviese en su palabra. El pueblo no lo hizo, sino que fue un pueblo de dura cerviz. Bendito sea Dios para siempre, a través de toda la historia y hasta estos tiempos finales. Bendito sea el nombre poderoso. Usted ve los conflictos y las situaciones que se dan en la nación de Israel por más de 2000 años. Bendito sea Dios para siempre. Y Dios ha estado llamando y convocando. Y aunque el pueblo ha sido duro de servir, alabado sea Dios para siempre, Dios es un Dios de oportunidad. Así como se la da a Israel, se la da a usted, bendito el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, que hemos pecado, que hemos vivido de espalda a Dios y a su palabra y a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades, y tal como ya hemos dicho en Segunda de Crónicas 7:14, el Señor está llamando al pueblo y le dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro,
y se arrepintieren de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Dios siempre ha querido sanar al mundo, el universo, la tierra. Si el hombre se humilla y se arrepiente ante la presencia de nuestro amado Padre Celestial, bendito el que vive por los siglos de los siglos. No solamente el pueblo, sino también cada ser humano, cada individuo que ha cometido pecado, que ha fallado delante de Dios, que ha defraudado a Dios, aleluya, rechazando su oferta de vida y de salvación. Porque la palabra de Dios nos dice de manera clara en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, aleluya, los habitantes del mundo, todo lo que habita, alabado sea Dios para siempre, que se llame ser humano, pensante, que tiene una mente que piensa y que razona, no se pierda, aleluya, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, un saludo para Heikki Esteve, que nos está viendo. Alabados a Dios para siempre, la bendición de Dios para ella en este día. Y Dios, como es un Dios de oportunidades, y no quiere que el hombre viva en delitos y pecados, o no quiere que el hombre esté muerto, sino que viva. Recuerde que el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no vive para Dios, que no guarda ni vive su palabra, está muerto en delitos y pecados. No es un hombre que tiene la dicha ni la bienaventuranza de vivir en la palabra. Dios dice que es dichoso, bienaventurado el hombre que no anda en caminos de pecadores, que no está en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, no así los malos, no así el hombre que anda en pecado, en desobediencia, rechazando a Dios y su palabra y menospreciando a los exponentes, a los ministros que presentan y predican este evangelio a todo el mundo, aleluya, por la comisión que hemos recibido de parte de Dios, de ir y predicar este evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, aleluya. Y la palabra dice en Mateo capítulo 28, versos 19 en adelante, id y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el evangelio es eso, es un mensaje de vida, de esperanza para el mundo, aleluya, que hemos recibido, lo que hemos dedicado nuestra vida y nuestro tiempo para hablar la grandeza de Dios, y que Dios nos ha llamado, bendito sea Dios para siempre, en vez de la gente estar diciendo cuantos epítetos y calificativos, bendito sea Dios para siempre, que no son buenos, a los hombres de Dios que han sido consagrados para llevar este evangelio. Bendito sea Dios para siempre, sabiendo que en todas las épocas y en todas las partes se cuecen habas. Bendito el que vive. Hay hombres que hemos decidido obedecer a Dios, guardando sus palabras y sus mandamientos para llevar este precioso evangelio de vida, tanto en forma personal, a través de las congregaciones, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, para que el hombre que anda perdido en el mundo, sin Dios y sin esperanza, encuentre salvación y vida eterna, porque ese es el plan y el propósito
de parte de un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice en el libro de los Hechos. Vaya y búsquelo, versículo 17, versículo 30, que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso lo incluye a usted, eso te incluye a ti. Bendito sea Dios para siempre, porque cuando la palabra habla de hombres en forma genérica, está incluyendo ambos sexos. Tanto el hombre como la mujer necesitan a Dios, necesitan un Salvador. Y para eso vino Jesús a este mundo y ofrendó su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que usted tenga salvación y vida eterna, porque es el único medio de salvación. Y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Bendito el que vive. O sea, usted no encuentra salvación si no es a través de la sangre de Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario. Bendito el que vive y nos da una salvación de forma gratuita, donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios para siempre. Y eso es un don de Dios. Es un regalo inmerecido, porque usted es un hombre pecador, una mujer pecadora, que no merecía la salvación. Sin embargo, Cristo vino y ofreció su vida, ocupando el lugar nuestro, siendo nuestro sustituto, pagando el precio que usted y yo debíamos pagar. Bendito sea Dios para siempre por nuestros pecados delante del Señor. Él vino y tomó nuestro lugar. Bendito sea Dios para siempre, y se hizo pecado por nosotros que somos pecadores, y pagó el precio que usted y yo debíamos pagar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y por eso ahora tenemos salvación y vida eterna. Aleluya, y somos redimidos por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, recuerde que en esa época, cuando el Señor vino a los suyos no lo recibieron, sino que gritaron a coro y dijeron: crucifiquen a Jesús. Bendito sea Dios para siempre, allí frente a Pilato. Y prefirieron a un delincuente conocido como Barrabás. Alabado sea Dios para siempre. Sin embargo, Dios, que es fiel a su promesa. Escuche esto, lo que vamos a estar hablando. Yo le invito para usted, para que vea el contenido, quizá un poco extenso, pero de importancia para usted y para todo aquel que ame a Dios y ame su vida y ame su salvación. El Señor, llamando a su pueblo, dice: vuélvete, oh Israel, al Señor, porque por tu pecado has caído. Bendito sea Dios para siempre. De manera que este capítulo nos presenta un llamado glorioso de vuelta al altar, donde Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento y a confesarlo como su Señor y su Salvador. Bendito el que vive también. De manera que relata la restauración de Israel en un feliz día venidero. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Siempre hablamos de la segunda venida. Pero que pudo haber acontecido en la época de Oseas o en cualquier oportunidad más adelante, si el pueblo se arrepentía. Bendito el que vive. Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Dios siempre está llamando al hombre a que se vuelva a Él. Bendito sea Dios para siempre. Si Israel solamente hubiera aceptado el llamado y se hubiera arrepentido frente al llamado de Dios, aleluya, que le estaba llamando para que se vuelva a Él, el Señor siempre está dispuesto a recibir a todos los que vienen a Él. Siempre nos está llamando. Bendito el que vive y con los brazos abiertos se recibe. Dice la palabra que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y Él no ofrece condenación, sino aceptación. Dios está ofreciendo el perdón. Ahora es el momento
de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él te está llamando y está ofreciendo el perdón. Va a haber un día, aleluya, de condenación cuando el hombre que rechaza a Dios no se arrepiente. Ahora bien, me gusta porque el versículo 2 también nos plantea la forma. Alabado sea Dios para siempre. El Señor dice, llevad con vosotros palabras de súplica. O sea, cuando usted está en una condición pecaminosa, de desobediencia, aleluya, y viviendo una vida, diría yo, sucia, delante de Dios en iniquidad, usted tiene que suplicarle a aquel que le va a dar el perdón. Aleluya, el que puede depositar su gracia en usted. Usted que está necesitado de salvación, usted que está necesitado de perdón, usted que está necesitado de misericordia, necesita suplicarle. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor. Aleluya. O sea, con un corazón sincero, arrepentido, dispuesto a vivir una vida íntegra que honre y glorifique el nombre poderoso del Señor. Y decídele. O sea, ¿qué tiene que decirle un pueblo desobediente? ¿Qué tiene que decirle un pueblo rebelde a Dios? Quita toda iniquidad y acéptanos con gracia y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Bendito es el que vive por los siglos de los siglos. O sea, el amor divino, el amor de Dios está proveyendo las palabras apropiadas y necesarias. Alabado sea Dios para siempre, a toda lengua que tenga el deseo de buscar a Dios de manera humilde, sencilla y arrepentida de todo corazón. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice, llevad con vosotros palabras. En esencia está diciendo, alabado sea el Señor, no sacramentos, no ceremonias, sino palabras, aleluya, que salgan de lo más profundo de nuestro ser, palabras, alabado sea Dios para siempre, sinceras, auténticas y genuinas delante de Dios. Alabado sea Dios para siempre, donde no haya hipocresía. Aleluya, llevad con vosotros palabras de súplica y diciéndole al pueblo, vuelvan al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Diciéndole que quite nuestro pecado, que quite la iniquidad. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces ellos van a ofrecer ofrenda de labios que honren y glorifiquen el nombre poderoso del Señor. Volved al Señor, declarando el hecho de que estas palabras no deben ser llevadas a los hombres, sino al Señor. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. O sea, nosotros no debemos ser elocuentes solamente para ser vistos por los hombres, sino, aleluya, que Dios conozca nuestro grado de arrepentimiento y la sinceridad de nuestros corazones. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Oiga, y decirle, quita toda iniquidad. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios para siempre, que deben ser las palabras apropiadas. Límpianos, purifícanos. Queremos ser personas diferentes, queremos ser nuevas criaturas. Aleluya, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es aquí que todas son hechas nuevas. O sea, quita la iniquidad porque queremos ser nuevas personas. Bendito el que vive. Acéptanos con gracia. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. O sea, reconociendo que somos salvos por gracia, no por méritos humanos, sino por medio de la fe, aleluya, creyendo en Dios y en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Aleluya, la gracia simplemente
es la bondad de Dios extendida, alabado sea Dios para siempre, a un pueblo indigno, aleluya, que no es merecedor de su gracia. Bendito el que vive y se recibe, ¿sabe quién? Por el pecador indigno, alabado sea Dios para siempre, que sabe que no es merecedor de esa gracia, pero que el Señor de forma gratuita, pagando el precio de la cruz del Calvario, se la ofrece al hombre. Aleluya, por eso la Biblia es clara cuando nos dice, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libre, y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Alabado el que vive. Bueno, saludos para Oscar Ortiz. Dice, Dios lo bendiga, Pastor Diógenes Lorenzo Morales desde Boston. Gracias. El saludo para usted, mi querido Oscar. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y en su obra redentora, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, bendito sea Dios para siempre, hace que la gracia de Dios, que es la bondad de Dios manifestada, esté disponible para todos, tanto para usted como para mí y para todos aquellos que abran su corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Sacrificio, alabado sea Dios para siempre, y en realidad el sacrificio de la cruz, alabado sea Dios para siempre. Mire, cuando usted confiesa a Jesucristo y cuando usted alaba al Señor de corazón, ofrendas de labios que confiesen su nombre, aleluya, usted se encuentra con la gracia y la grandeza de Dios. En esencia, debemos dar gracias al Señor, bendito sea Dios para siempre, por habernos salvado, aleluya, y que fue hecho posible a todo lo que Él hizo a través de la cruz, derramando su sangre para darnos vida y vida abundante. Esa vida está en Cristo y esa vida le corresponde a usted, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que de tal manera amó Dios a este mundo que nos regaló, nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y todo aquel me incluye a usted, me incluye a mí, bendito sea Dios para siempre, y todos el que confiese su nombre y crea en su palabra. O sea, Dios está hablando. La salvación es un regalo de parte de Dios, es un don inmerecido, tal como enseña Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. No es ni siquiera por tus méritos, ni siquiera por cómo te vistas. Si fuera por vestirse de pie a cabeza, como hacen las monjas, ya tendrían salvación. Pero usted se puede vestir como se viste. Usted puede hacer lo que haga y tener lo que tenga. Si usted no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, aleluya, por fe, confiando en su obra de redención en la cruz del Calvario, usted no tiene nada. Aleluya, por eso Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Dios. Nosotros tenemos que dejar de ser un poco religioso y entrar en un proceso de intimidad y de comunión con nuestro Padre, viviendo su palabra conforme a su plan y su propósito y siguiendo sus mandamientos. El versículo 3, escuche esto. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, nuestro Dios, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. No nos librará del asirio, bendito sea Dios para siempre, que corresponde al hecho de que el hombre no puede salvarse a sí mismo.
Bendito sea Dios para siempre. No montaremos en caballo, significa, aleluya, que no confiaremos en lo que el hombre puede hacer. Tenemos que confiar en Dios, porque el hombre no puede hacer nada para ayudarnos. Quien lo hizo todo fue Dios. Nosotros como hombres somos simples instrumentos en las manos de Dios para, aleluya, para que Él lleve a cabo su obra. O sea, Dios nos constituye a nosotros como instrumento, nos comisiona para llevar este precioso evangelio de vida y de esperanza a los hombres. Si usted ha sido comisionado por Dios, si usted ha sido llamado al ministerio por Dios, usted tiene que escuchar la voz de Dios y vivir en su palabra, guardando sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Predicate este evangelio hasta toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y el que no cree simplemente va a ser condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, enviado a salvar este mundo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Refiriéndose a Israel como los Ruhamá, conforme establece en los primeros versos de Osea, bendito sea Dios para siempre. O sea, donde el Señor hablaba de que no iba a tener más misericordia por su pueblo. O como lo Agmi, no más mi pueblo. Como el Señor lo dramatiza a través de Osea, cuando lo manda a tomar a una prostituta por esposa. Bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, a pesar de los hechos, a pesar de los acontecimientos, bendito sea Dios para siempre. Óigame bien, el Señor dice que Israel, o cualquiera que haga eso, no importa en el caso, si se vuelve a Dios, si se arrepiente de corazón, Dios lo va a recibir y lo va a aceptar. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Si acepta el llamado que dice el versículo 1, vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 13. Yo quiero que usted vaya conmigo a ese capítulo que tiene una enseñanza excelente para que usted pueda comprender la misericordia de Dios. Aunque haya pasado mucho tiempo, en el caso de la nación de Israel y cualquiera que esté separado de Dios, que necesite tener un encuentro con Dios. Escuche lo que dice aquí la palabra a partir del versículo 12. La palabra dice: y acordaos de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alabado sea Dios para siempre. Óigame bien, hablando de cómo era el corazón de los hombres en aquel tiempo, un corazón oscuro, pervertido, bendito sea Dios para siempre, porque los gentiles no tenían conocimiento de Dios en aquel entonces, y la palabra dice, alabado sea Dios para siempre, que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Alabado sea Dios para siempre. Qué bueno que nosotros fuimos injertados en ese olivo que es el pueblo de Israel. Alabado el que vive. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. El versículo 13 sigue hablando y dice: pero ahora en Cristo Jesús, aleluya, que es la base de toda la salvación del hombre, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Estaban lejos de la salvación, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ahora, por la muerte expiatoria,
por el sacrificio de Cristo, las cosas cambiaron. Bendito sea Dios para siempre. Y transformó las relaciones de Dios con la humanidad. Bendito sea Dios para siempre. Óigame bien, dice la palabra que en Cristo Dios nos reconcilió consigo mismo. No solamente reconcilió la nación de Israel, sino que también reconcilió al mundo. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios para siempre. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos reconcilió a nosotros consigo mismo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y no solamente eso, la palabra sigue diciendo que el Señor nos constituyó como embajadores en nombre de Dios, como si Él estuviese rogándole al mundo a través de nosotros, reconciliados hoy con Dios. Ese es el plan y el propósito. Aleluya. Un Dios de oportunidades. Aleluya. Versículo 14, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz. Bendito sea Dios para siempre, que de ambos pueblos, ¿qué hizo? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. De ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Versículo 15, aboliendo en su carne, alabado sea Dios para siempre, que corresponde a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, aleluya, por la cual Él redimió a la humanidad. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Lo que significa que no murió espiritualmente, como algunos afirman. ¿Qué abolió Él? Dice que abolió las enemistades. En otras palabras, el odio entre Dios y el hombre causado por el pecado. Aleluya. La ley de los mandamientos en ordenanza, refiriéndose a la ley de Moisés, aleluya, y más en particular a los 10 mandamientos. Alaba al que vive en esta mañana. ¿Para qué? La palabra también lo dice ahí mismo. Mire con qué plan, mire con qué propósito. La palabra de Dios lo está diciendo para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, los judíos y los gentiles. Bendito sea Dios para siempre, lo cual fue efectuado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El versículo 16 dice, Él, refiriéndose a Cristo, podía reconciliar por la cruz con Dios a ambos, en un mismo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, matando en ella las enemistades, es decir, quitada la barrera entre Dios y los hombres a causa del pecado. Pudo reconciliarnos, tanto a los judíos como a los gentiles con Dios. En un cuerpo que es la iglesia, eso está ahí. El versículo 17 nos sigue hablando y dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los gentiles. Le proclamó del evangelio a los gentiles, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Alabado el que vive por los siglos. Pero también se lo anunció a los que estaban cerca. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles. Se le predicó el evangelio, pero también a los que estaban cerca, refiriéndose a los judíos. Alabado sea Dios para siempre. De manera que el mensaje es el mismo, tanto para los judíos como para los gentiles. El mensaje del nuevo pacto en Cristo Jesús. Salvación a través de la cruz y su sacrificio en el Calvario. El versículo 18, la palabra de Dios nos sigue hablando y dice, pues, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo,
los unos y los otros, tanto los judíos como los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Óigame bien, si el pecador pasa por la cruz, el Espíritu Santo abre la puerta, de lo contrario le pone una tranca. Busque, aleluya, a Juan capítulo 10, versículo 1. Aleluya, hay que entrar por la puerta correcta, y la puerta correcta se llama Jesús, tanto para judíos como para los gentiles. Versículo 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Óigame bien, hablando de la condición actual de los creyentes, ya no son extranjeros ni advenedizos, lo que una vez fueron los gentiles cuando estaban lejos y separados de Dios, alabados y sin esperanza en el mundo, sino que sois ciudadanos de los santos. Los gentiles ya tienen el mismo acceso que los judíos, el mismo derecho en Cristo Jesús, nuestro Señor, quien conquistó eso a favor de los gentiles con su muerte en la cruz del Calvario. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y forma parte de la familia de Dios. Alaba si puede. Una relación progresiva con nuestro amado Padre Celestial. Aleluya. De manera que, amado amigo y hermano, Dios sigue siendo el fundamento perfecto para los seres humanos encontrar salvación y vida eterna. Usted necesita a Dios, yo necesito a Dios, todos necesitamos a Dios. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Escuche esto, la palabra de Dios es un fundamento fuerte para la iglesia. Ahora, Dios nos habla de la restauración y la promesa de bendición para su pueblo. En el versículo 4 en adelante, ponga atención a lo que estamos hablando, dice la palabra: yo sanaré su rebelión, hablando de la nación de Israel, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La respuesta divina, desde los versículos 4 hasta el versículo 8, ponga atención a lo que vamos a estar hablando, exhibe el resultado moral, bendito sea Dios para siempre, de una verdadera conversión. Cuando uno se arrepiente de corazón, alabado sea el Señor. Recuérdese que Israel tiene que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso va a acontecer en la segunda venida, tal como lo establece el libro de Zacarías. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Y el Señor está diciendo: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Aleluya, porque mi ira se apartó de ellos. Aleluya, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Aló, no mire a Israel ahora, mírelo en el futuro. Lo que le espera a la nación y la promesa de Dios a su pueblo escogido, independientemente de lo que esté haciendo y haya hecho. El rocío habla del Espíritu Santo y el lirio habla de la justicia. Y las raíces hablan, alabado sea Dios para siempre, acerca del lugar y la posición del que está en Cristo. Aleluya, cuando Israel confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, reconozca, aleluya, como el Mesías, quien ellos rechazaron. Aleluya, la posición de esa nación va a ser distinta, va a ser a otra. Y así como nosotros somos salvos por gracia, sin importar los méritos, Dios los va a amar a ellos, alabado sea el Señor, de pura gracia. Dice Dios: los amaré de pura gracia y yo sanaré su rebelión. Dios va a perdonar el pecado de la nación, como ha perdonado el suyo, como ha perdonado el mío. Por eso la palabra de Dios dice: alabado sea Dios para siempre, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos.
dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Y si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está siendo claro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. El lugar y la posesión del que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Todo esto le espera. Alabado sea Dios para siempre a un creyente que es pecador, pero que cree en el Señor si se arrepiente. La bendición de Dios está en el camino. Entonces usted tiene que abrazar la bendición de Dios. Créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El versículo 6, la palabra de Dios dice lo que va a pasar. Con esta nación se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano. Alabado sea Dios para siempre. Claro, cuando el Señor perdone y sane su rebelión y lo sane de pura gracia, el versículo 6 dice, y se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano. Alabado sea Dios, se extenderán sus ramas, hablando de crecimiento espiritual de la nación, del conocimiento de Dios. Aleluya, y será su gloria como la del olivo, hablando del fruto. Alabado sea Dios para siempre, que no se veía, ahora se verá el fruto de la nación. Aleluya, y perfumará como el líbano, declarando el hecho de que cierto tipo de árboles emiten aromas, aleluya, que repelen a los insectos y a los reptiles. Que en el sentido espiritual, Dios te está diciendo, alabado sea Dios para siempre, que va a proteger a la nación, a su pueblo de los poderes de las tinieblas. Aleluya, por la fe en Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, yo quiero compartir con ustedes, aleluya, una palabra que Dios nos tiene allí, aleluya, y que es de bendición. Capítulo 6, versículo 3, aleluya. Yo quiero leerles a todos ustedes para edificarnos y con esa palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús? Claramente está hablando de bautismo en Cristo Jesús, no bautismo en agua. Escuche esto. Está diciendo, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Alabado el Cristo de la gloria. Mire, como Cristo murió de la cruz del Calvario, en la mente de Dios, morimos juntamente con Él. Eso es lo que Dios está diciendo. En otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto y nuestra identificación, se identificó con el pecador. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros nos identificamos con Él en su muerte y tomamos los beneficios que Él ganó para nosotros cuando Él murió. Bendito sea Dios para siempre. La idea es que Dios lo hizo todo por nosotros. El versículo 4 dice, porque somos que sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. Bendito sea Dios para siempre. Oiga bien, no solo morimos con Él, pero si fuimos sepultados también con Él, dice la palabra de Dios. Significa que todo el pecado y la transgresión del pasado fueron sepultadas, alabado sea Dios para siempre, con Él, cuando Él ofreció su vida en la cruz del Calvario y murió en la tumba. Allí fueron puestos nuestros pecados en aquella tumba también. Eso está ahí en la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Y lo dice en la parte B, dice, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, alaba si puede, aleluya, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aleluya, hemos sido sepultados con Él en el bautismo
para andar en novedad de vida. Por eso la Biblia reitera y enseña, lo enseñó el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Aleluya, porque fuimos reconciliados con el Padre a través de la muerte y sacrificio de Cristo. A Dios sea toda la gloria, toda la honra. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, es decir, con Cristo, en la semejanza de su muerte, aleluya, y Pablo proclama la cruz como el instrumento por el cual vienen todas las bendiciones de parte de Dios para el hombre. Bendito sea Dios para siempre. En consecuencia, la cruz siempre debe ser el objeto de nuestra fe. Bendito el que vive, que da libertad de acción al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida. Alabado sea Dios para siempre y podamos tener semejanza de resurrección. Solo mientras entendemos la semejanza de su muerte en la cruz, alabado sea Dios para siempre, que se refiere a la cruz como el medio por el cual todo ha sido hecho. Usted y yo, en la cruz, en el sacrificio de Cristo, recibimos salvación y vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Recuerde que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y usted y yo estamos completos en Él. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Oiga lo que dice el versículo 7. Después de haber considerado el capítulo 6, versículo 3 y al 5 del libro de los Romanos, vamos al versículo 7. Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. 2 puntos. Y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, y su olor será como el vino del Líbano. Bendito sea Dios para siempre. De manera que este versículo 7 nos está hablando de la restauración de Israel. Israel restaurado, bendito sea Dios para siempre, y ya reinando supremo en la edad de reinos venideros. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo. Bendito el que vive. Y eso está ahí con una enseñanza clara. Yo no pretendo ser un ducho en la materia, pero sí un buen alumno, un buen estudiante que comprende lo que Dios nos está hablando y lo quiere transmitir para que otros también lo entiendan. Escuche bien. El versículo 8 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como un ciprés verde, y de mí será hallado su futuro. Hello. Recuerden que cuando se está hablando de Efraín, se refiere a las tribus más grandes del norte, y es utilizada muchas veces para referirse a la nación de Israel. Bendito sea Dios para siempre. De manera que este versículo, hablando de Efraín, se refiere a la nación de Israel. ¿Qué más tendré con los ídolos? Aleluya. Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como un ciprés verde. Bendito sea Dios para siempre. ¿Pero cómo? Si se humilla, si se aparta del pecado, si recuerda, alabado sea Dios para siempre, que Dios es la vid, alabado sea Dios para siempre, y ellos los pámpanos, y se unen con la vid a través de Jesucristo, alabado sea Dios para siempre, para dar frutos. Y eso será un hecho. La palabra está diciendo lo que va a pasar, porque ya Israel está diciendo, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Esa es la pregunta. ¿Qué más tendré yo con los ídolos? Aleluya. Donde se está hablando de una plena renuncia final y para siempre a la idolatría. Yo no vuelvo, y como la nación diciendo,
Yo me aparto de la idolatría. Yo me aparto de los ídolos. Aleluya, reconoce su falta, su pecado delante del Señor, que termina diciendo, alabado sea Dios para siempre, en este capítulo, alabado sea Dios para siempre, ¿qué tendré yo más con los ídolos? Dígame, ¿y usted, amado amigo y hermano que me escucha, qué cosa tiene usted con los ídolos? Con la idolatría, con el pecado que hay en el mundo. Tiene que hacer como va a ser al final la nación de Israel, que reconoce su falta, su pecado, sus debilidades, y se aparta. Y dice, como dice aquí en Oseas capítulo 14, versículo 8, alabado sea Dios para siempre, ¿qué más tendré yo con los ídolos? O sea, los ídolos no te pueden dar vida. Los ídolos no te pueden dar salvación. Los ídolos no tienen esperanza para ti ni para los tuyos. La Biblia lo que nos enseña y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesitas a Jesús, como lo necesita Israel. Aleluya. Y cuando ellos reconozcan a Jesús, oiga lo que va a pasar. Dios va a sanar su rebelión. Y dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y yo seré a Israel como el rocío, y él florecerá como el lirio, y se extenderá sus raíces como el Líbano. Y dice el versículo 6, se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Alabado el que vive. A Dios sea toda la gloria. Esa es la bendición futura para la nación escogida del pueblo de Dios, que será restaurada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora bien, el versículo 9 y verso final para esta enseñanza en el día de hoy dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Esa es una palabra para usted. Bueno, saludo para mi amigo, el cuñado José Romero, que nos está viendo desde Dajabón. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Aleluya, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. O sea, usted no puede tener la palabra de Dios solamente en los labios sin vivirlas. Si usted tiene la palabra de Dios y usted solamente la lee, si usted solamente la estudia, si usted no la vive y la pone en práctica, usted cae en el camino, en la situación de los rebeldes, de los desobedientes, de los que solamente tienen a Dios en el labio, pero no en su corazón. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios son rectos. Y Dios honra a los que le honran, pero los que los deshonran serán tenidos en poco. Usted puede tener a Dios en sus labios. Aleluya. Usted puede tener a Dios en su intelecto, por mucha sabiduría y mucho conocimiento que usted tenga, pero si usted no honra a Dios, usted necesita arrepentimiento. Si usted no vive y pone en práctica la palabra, usted necesita arrepentimiento. Y Dios está llamando a su pueblo a arrepentimiento. Escuche la oportunidad que Dios le da a la nación de Israel, a su pueblo. Le dice, versículo 1 de Oseas 14, vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado ha caído. Usted no es loco ni es loca. Si usted ha pecado, si usted ha fallado, si usted está haciendo algo incorrecto, que no va de acuerdo con la palabra de Dios, usted sabe que necesita arrepentimiento, usted sabe que necesita humillación, usted sabe que necesita cambiar su vida y su destino, para que cuando usted muera, entonces encuentre allá un lugar en el reino de los cielos y no en la condenación eterna.
aleluya, y pueda reinar con Cristo toda una eternidad, como establece la palabra, que será en el reino venidero. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Dios siga bendiciendo su vida, su casa y su familia en este hermoso día que Dios hizo para que usted reciba esta palabra. Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se ha de doblar toda rodilla, en el cielo, en la tierra, por encima en los aires. Yo te pido, Señor, que tú trabajes con el corazón de cada una de las personas que nos están viendo y los que nos estarán viendo más tarde. Señor, que estas palabras no retornen vacías, sino que produzcan efectos positivos conforme tú has dicho en tu palabra, que no retornan vacías, sino que ha sido enviada para producir frutos y frutos abundantes. Padre, mira a cada amigo, cada hermano que ha estado ahí, bendícelo, Señor, y permite, Señor, que tu gloria y tu gracia lo alcance en el nombre poderoso de Jesús. A Dios sea toda la gloria.